hoy el Señor permitió que sí, que pudiera estar, que pudiera llegar. Y quiero seguir hablando, según el Espíritu Santo nos empezó a hablar en el libro de Efesios capítulo 2, pero hoy voy a ir directamente al punto, al verso que nos compete, donde vamos a tratar de extraer la sustancia de hoy, la porción de hoy, el pan de hoy para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En el último tiempo en radio, en Bálsamo del Cielo, el Señor me ha insistido, habla de la gracia. Habla de la gracia. Y yo sé que no tengo el tiempo para hacerlo en un programa. Sé que tomaré 2 o 3 semanas para poder exponer lo que el Señor quiere que podamos entender, pero vamos a ir dando pasos. El primer paso no me va a llevar hasta donde quiero, pero me va a sacar de donde estoy y voy a dar el primer paso. Ya hemos en otros programas hablado, pero hoy el Señor, mientras me preparaba para venir, me hacía pensar que nosotros, los que vivimos en esta dispensación de la gracia ahora, porque estamos en la dispensación de la gracia, muchos no sabemos o no entendemos lo que es la dispensación o una dispensación. El dispensionalismo, así se le llama, es un método de interpretación de la historia que divide la obra de los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. En la historia de la humanidad, bíblicamente, conocemos 7 dispensaciones. Algunos dicen que son 9. No le vamos a entrar en debate que si son 7 o son 9, pero nosotros tenemos sustento bíblico aquí de 7. La primera dispensación es la dispensación de la inocencia, cuando el hombre andaba completamente transparente delante de Dios. La segunda dispensación es la conciencia. La tercera dispensación es el gobierno humano, donde Dios establece reglas ya usando al hombre para establecer reglas sobre hombres también. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa a Abraham, ya ahí empieza otra dispensación, otro tiempo. La quinta dispensación es la dispensación de la ley, donde Dios da los mandamientos, los decretos, los estatutos a su pueblo mediante Moisés para regir, para dirigir a su pueblo. Duró algunos 1500 años la ley, desde el éxodo de Egipto. Ahí empezó todo el pacto de la ley. Pero la sexta dispensación es la cual nosotros estamos. La sexta dispensación es la que estamos viviendo ahora, que es la dispensación de la gracia, que comenzó con el nuevo pacto. Sería interesante un día poderles hablar de los pactos bíblicos, porque hoy mucha gente habla de pacto, de hacer pacto. Y bíblicamente hablando, el hombre no pacta con Dios, sino Dios es el que pacta con el hombre. Y en Jesucristo el Señor es un pacto con toda la humanidad. Es un pacto condicionado a una palabra, fe. Por eso lo vamos a desglosar en unos instantes. Estamos en la dispensación de la gracia ahora. Esta es la dispensación. Y después viene la séptima, que es la dispensación del reino milenial de Cristo. Eso es otra, ya esa es la última dispensación, el último tiempo de la iglesia gobernando con Cristo. Nosotros ahora, usted y yo, estamos en la dispensación de la gracia. Muchos cristianos, muchos creyentes, usamos hasta un saludo. Cuando alguien nos saluda, decimos bien por gracia.
pero no sabemos literal la profundidad de la palabra gracia. La palabra gracia, según el diccionario bíblico, es un favor inmerecido. Ok, muy bien. Un favor inmerecido. Pero desde la óptica de Dios, la gracia es el favor del grande hacia un pequeño que no merecía nada. Por eso tenemos que entender e interpretar bien la gracia. Ningún hombre merecía que Jesús muriera por él. Nadie. No había uno, como dice Romanos capítulo 3. Todos pecamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Entonces, la gracia, lo que nosotros llamamos la gracia soberana, porque no depende del que quiere ni del que puede, sino de Dios mismo, que tiene misericordia y que se inclina hacia el hombre, buscando que el hombre sea salvo, no queriendo Dios que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda hacia el arrepentimiento. Dios siempre ha procurado las vías, los medios para que el hombre le conozca y para que el hombre sea salvo. Y todo el trasfondo es la salvación del hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre vaya a una eternidad sin él. Dios quiere salvar al pecador. Por eso nos extiende un periodo, así como hacen los bancos, que nosotros vemos que los bancos dan un periodo de gracia. Cuando usted tiene una deuda que no puede pagar, el banco le da una gracia de 3, de 5 días. Bueno, en tiempos de la cuarentena, del encierro que vivimos por causa de la pandemia, los bancos dieron 3 meses de gracia. El Señor nos ha dado su gracia, su favor y su misericordia con la intención de que alcancemos salvación, que no nos perdamos, que no nos vayamos a una eternidad sin Dios. Por eso dice, por gracia sois salvos. Es bueno interpretar y leer el verbo presente, dice sois, no dice seré, dice sois salvos por medio de la fe. Dios usa la fe como vehículo para conectarnos a Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, la fe es espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un misterio en la gracia. Por eso se le llama gracia soberana. Como doctrina, gracia soberana. ¿Por qué? Porque en la soberanía de Dios, todo depende de Dios. Amados, la fe la da Dios mismo. Romanos capítulo 12, versículo 3. La fe viene por el oír la palabra y la palabra de Dios. Romanos 10, 14. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. O sea, todo viene de Dios y todo depende de Dios. El mismo apóstol Pablo habló a la iglesia de Roma diciéndole que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, Dios da el esperma y Dios da el óvulo y Dios le da vida a los dos. Dios da la gracia, Dios da Jesús y nos da la fe en el corazón, lo que se llama la fe salvadora, la fe salvífica, para creer que Jesucristo es el Señor. No pregunte usted matemáticamente o lógicamente cómo esto pasa, porque no lo va a encontrar matemáticamente ni lógicamente. Pasa sobrenaturalmente. Nuestros ojos son abiertos, las escamas se caen de los ojos y podemos ver y entender que hemos pecado. Eso es lo primero.
Y cuando hablamos de pecado, no estamos titulando una falta. La palabra pecado es transgresión de la ley, errar el blanco. Nosotros todos hemos fallado, le hemos ofendido, hemos pecado contra Dios. No vamos a llamar una práctica específica para no tener que entrar en desglosar cientos de faltas. Todos hemos pecado. Y como dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La ley, como dispensación y como pacto, fue dada para el conocimiento del pecado. La ley dice no robarás, entonces el hombre entiende que robar es malo. La ley dice no matarás, entonces el hombre entiende que matar es malo. La ley dice no adulterarás, entonces el hombre entiende que adulterar es malo. Lo entiende, pero no resuelve el problema. La gracia lo resuelve de esta manera. Dios necesitaba que alguien pagara por sus transgresiones, por sus faltas, ante su tribunal, ante el bema de Dios, ante el tribunal, que no es el gran trono blanco, son dos cosas diferentes. Y no había nadie que pudiera pagar, porque no había hombre que pudiera pararse delante de Dios a presentarse justo o a presentar justicia, sabiendo que todos somos pecadores. Por eso fue necesario que Jesús se encarnara, tomara cuerpo de carne, condición de hombre, se hiciera semejante a los hombres, para morir por los hombres y pagarle a Dios la justicia que el hombre no podía pagarle. ¿Por qué? Porque por causa del pecado el hombre no podía. Jesús se hizo pecado para hacernos justicia. Usted y yo éramos pecado. Jesús era justicia. Él se hizo pecado para que ahora usted y yo fuéramos justicia. Pero ¿sabe usted lo que es eso? Eso es gracia. Eso es un favor que usted no merecía, ni yo merecía tampoco, ni nadie merecía, ni aún nadie puede gloriarse de merecerlo. Simplemente es un acto soberano. Por eso se le llama gracia soberana. ¿Por qué? Cristo murió por toda la humanidad. Pero en ese conglomerado de toda la humanidad, Él mismo despierta la fe de los que escuchan la palabra. Por eso es que dice en Romanos 10 que ¿cómo escucharán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si nadie les habla del Evangelio? Por eso también dice que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Nosotros, los predicadores, nosotros los que somos herederos de un reino y que somos copartícipes en la predicación, en la expansión de ese reino, en el cuidado de ese reino, tenemos la honra y la delegación de predicar el Evangelio. Yo no sé quién será salvo, Dios sí lo sabe, pero mi trabajo es predicarlo. Y predicarlo en la convicción y en la revelación de que Dios quiere que los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2, el apóstol Pablo dice, ruego a todos los hombres que hagan peticiones, ruegos, clamores, acciones de gracia por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero Dios no va a salvar si no es por la predicación del Evangelio y por la revelación de Jesucristo. El Evangelio revela a Cristo, porque la palabra Evangelio significa Evangelium del griego, que significa buenas noticias. La palabra revela que hay una esperanza al pecador, que no están todas las puertas cerradas, hay una puerta abierta. Y sigue abierta todavía la puerta de la gracia en Jesucristo. Y por Él, y en Él, y con Él, podemos entrar directamente al trono del Padre y ahí alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pero no todos hemos entendido la gracia. Por dos razones. Una, la hemos convertido en desgracia cuando la tomamos livianamente y decimos, soy salvo por gracia, puedo hacer y deshacer y Dios me perdona. Eso es una mala
una mala apreciación de la gracia, porque la gracia, aunque para nosotros es gratis, a Jesús le costó su sangre. Eso significa que no hemos entendido lo que costó nuestra salvación. Y dos, otros hemos querido ponerle a la gracia ciertas condiciones y cualidades paralelas como para justificarnos delante de Dios. No. El hombre no se justifica por obras. Lo dice ahí mismo Efesios capítulo 2, 8 y 9. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Somos salvos por un favor inmerecido que nadie podía recibir si no hubiese sido porque Jesús va a la cruz del Calvario y se entrega por nosotros y paga por nosotros. Nadie lo hubiese recibido. Pero la Biblia dice también en Efesios 2 que Dios preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Esas obras anuncian si la gracia nos aprovechó o si la gracia no nos aprovechó. Porque Dios preparó obras de antemano, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, para nosotros andar en ellas. Entonces, esa gracia en la cual nosotros andamos, también Dios preparó obras, pero no para que las obras nos salven, sino para que las obras testifiquen de Él en nosotros. Jesús dijo, así alumbren vuestras buenas obras delante de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, delante de los hombres para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando usted hace cualquier obra que se puede considerar buena, digna de justicia, no la hace usted, la hace la gracia en usted. El apóstol Pablo estaba tan claro de eso y Pablo decía, deudores somos a la gracia, porque no soy yo quien actúa, sino la gracia de Dios en mí. En otras palabras, es Dios mismo obrando a través de mí porque Él preparó obras para mí y cuando las puedo hacer, es Dios el que pone el querer como el hacer. Lo único que el hombre aporta en todo este camino, y esto es algo que el Señor me reveló en estos días, es la obediencia, es lo único que el hombre aporta. Dios da a Jesús para redimirnos. Y da el Espíritu Santo para convencernos, da la palabra para guiarnos, da la promesa para sustentarnos, da los ángeles para protegernos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el proceso de salvación? Creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios y también Dios da la fe. Romanos 12:3. ¿Qué es entonces mi contribución en este pacto? Mi contribución en este pacto es la obediencia. Lo único que yo puedo hacer para ser salvo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y someterme a Él como testimonio de que la revelación que vino sobre mí es verdadera. Si digo creer en Jesús y no me someto a Jesús, hay una contradicción en mí. Por eso es mandatorio aclarar un principio o un concepto que muchos tienen y es el yo creo en Dios. Sí, hermano, todo el mundo cree en Dios, pero hay una diferencia entre el creer de los demonios y entre el creer de los santos. Santiago capítulo 2 dice que los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios, pero no se someten a Dios ni se sujetan a Dios. Nosotros tenemos la diferencia de que porque hemos entendido el costo de nuestra salvación, lo que costó mi redención, me le someto a aquel que me compró, porque ahora no vivo yo, ahora yo no me pertenezco, yo he sido redimido, y esa palabra redimido significa he sido comprado, he sido adquirido. Ya no soy del mundo, aunque vive en el mundo, ahora soy de Cristo, y mi única aportación en el pacto es ser obediente a aquel que me compró. Eso es lo único que puedo hacer, ser obediente. La obediencia no ha cambiado como una condicional para agradar a Dios. Decimos sin fe es imposible agradar a Dios, cierto.
Pero la fe requiere una acción. Por ejemplo, cuando una persona recibe a Cristo, cualquiera cree que no está accionando. Claro que está accionando. ¿Por qué? Porque se conjugan, o sea, se alinean lo que hay en el corazón, que es la fe salvadora, con la confesión de fe que se hace con la boca. Entonces, ¿qué es esa confesión de fe? Es una obra de fe. Entonces, ahí la fe que está en el corazón ya se puso por obra, y esa obra es un acto de obediencia. Entonces, esa obediencia es la que puede agradar a Dios. Por eso no podemos tener una fe oculta que no sea confiesa. Se lo voy a repetir. No podemos tener una fe oculta que no sea confiesa. Tiene que confesarla. Es necesario confesarlo. Lo dice la Biblia, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, el corazón, nuestra fe, nos aprueba delante de Dios. Romanos 5:1. Pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Y lo dice Romanos 12 también. Romanos 14. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo se hace una invocación? Bueno, se hace con la boca. Entonces, fíjese que a veces no discernimos que la confesión de fe ya es una obra de fe, pero es una obra de obediencia que se alinea, que se pone en dirección ordenadamente entre lo que creo y lo que confieso. Porque si confieso sin creer, tal declaración no va a agradar a Dios, porque lo que Dios va a validar no es la confesión per se, sino es la fe. Porque es por fe que somos salvos. Pero esa fe se complementa, se sella, se valida cuando usted ora y hace la oración de fe y recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Entonces viene la promesa del Espíritu Santo, sella su corazón como garantía de que usted es hijo, hija de Dios. Pero muchos hemos muy mal interpretado la gracia. Y todavía muchos creyentes en las iglesias, muchos aún en el ministerio, están queriéndole añadir cosas a la gracia, como para justificarse delante de Dios. Por eso viene un espíritu de error en cuanto a las obras. Amados, yo no hago obras para salvarme. Yo hago obras porque ya soy salvo. Porque ya Cristo me salvó, porque ya Cristo me redimió, porque ya Cristo me puso nombre. Ahora toda obra que hago, no la hago yo, la hace la gracia en mí. Y no la hago yo para mí mismo, la hago para Él. Por eso es la gracia la que produce. Por eso dice la Biblia que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa palabra producir es porque viene de Dios el sentir y viene de Dios el hacer para Él glorificarse. Por eso dice la Biblia en el Salmo, este pueblo llamado, Salmo 110, este pueblo llamado para gloria mía y mis alabanzas publicará. En otras palabras, el querer hacer algo digno de justicia, digno de honra y de gloria, no nace en la carne. Eso no es carnal, eso no es humano, eso es divino. El hacer eso también es divino. Y el resultado de eso es la gloria de Dios. Fíjese, si algo bueno hago, algo bueno siento, lo puso Dios en mí. Porque el hombre sin Dios no tiene nada bueno. El hombre sin Dios es podrida llaga de la cabeza a los pies.
Cuando somos redimidos, pasamos de las tinieblas a la luz y ahora somos hechos hijos de Dios con autoridad legal para representar a Dios. Usted dirá, bueno, todos somos hijos de Dios. Sí, es verdad. Pero es una verdad a medias. Somos hijos porque Dios nos creó a todos. Pero somos hijos representantes de Dios cuando hacemos las obras de Dios. Por eso hay un choque todavía en muchos. Cuando Jesús está en plena predicación en su ministerio, vienen sus hermanos y María y preguntan por él, la madre de Jesús, y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Oiga, los que hacen la voluntad de Dios. Por eso, el hacer la voluntad de Dios es una obra que depende del mismo Dios, porque Dios es el que pone el mismo sentir, o el mismo querer, o el mismo hacer. Pero para que su nombre sea glorificado, no para que lo vean a usted y digan que usted es buena gente, que usted es el ungido, o la ungida, o el apóstol, o la apóstola. No. Toda obra que usted pueda hacer, que se le pueda considerar justa, digna, honrosa, persigue solamente una cosa, y es glorificar a Dios. Porque para eso fuimos llamados, como dice el Salmo. Este pueblo es llamado para gloria mía, y mis alabanzas publicará. Nosotros vamos a seguir estudiando de la gracia, y vamos a ver al Dios de gracia obrando en nosotros. Cuando usted pueda, cuando usted tenga la oportunidad de hacer algo, amado, no se lo atribuya a usted ni a su carne. Todo lo que usted pueda hacer, decir, pensar, ejecutar, que sea de buen nombre, que sea agradable, que sea para edificación, que sea para consolación, que sea para bien, sépase que eso lo hizo Dios en usted. Usted simplemente fue el canal o la vasija que Dios usó para ejecutar eso que ya Él, como dice Efesios 2, había preparado para usted desde antes de la fundación del mundo. Por eso, el que conoce la gracia y el que discierne la gracia, no se atribuye él nada. Todo es por gracia. Todo se lo debe a la gracia. Amén, mis amados. Ay, ya el director me está haciendo seña. Se me acabó el tiempo, pero nosotros queremos insistir en que esta palabra la vamos a seguir instruyendo hasta que podamos concretizar y tener claridad de lo que es la gracia, amado. Y cuando usted entienda esto de la gracia, usted se va a enamorar de Dios. Si estaba enamorado, se va a enamorar 100 veces más. Porque todo lo que somos, aún la ropa que tenemos, es por gracia. El aire que respiramos es por gracia. Todo es por gracia. Y eso lo vamos a ir entendiendo por la revelación de la palabra. El tiempo se agotó. Quédese usted en la radio. Radio Buena Bendición todo el día.